Entendido. Muy bien. Buenas tardes a los que nos acompañaron en la mañana o no. Pues hoy estamos para la conferencia de la doctora Mayari Castillo, que se llama Márgenes Urbanos, Contaminación y Sufrimiento Ambiental, un análisis del caso chileno. Este seminario pues ya tiene 4 años operando. Somos 2 instituciones, SIMSUR de la UNAM, aquí en San Cristóbal de las Casas, y también la sede de Chiapas de la Universidad Autónoma Chapingo. Y pues es un gusto recibirlos y compartir con ustedes nuestra invitada. Entonces, un resumen curricular. Discúlpame, Mayari, ya sabes. Entonces, Mayari es profesora titular en la Universidad Mayor en Santiago, Chile, adscrita al Centro de Economía y Políticas Sociales, doctor en Sociología de la Freie Universität Berlin. Previa a su formación doctoral, obtuvo el título en Antropología Social de la Universidad de Chile y tiene estudios de posgrado del Flaxo aquí en México, ¿no? Sus áreas de conocimiento son estratificación, desigualdad y pobreza, territorio, conflictos urbanos y ambientales, pueblos indígenas y metodologías cualitativas, ¿no? Es también investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales Indígenas y del centro, y me llama la atención el nombre de este segundo centro, para el impacto socioeconómico de las políticas ambientales. Eso es algo que nos falta aquí en México, ¿no? Toda una discusión. Ha publicado diversos artículos científicos y libros, dentro de los que destaca un libro, Desigualdades, Tolerancia, Legitimación y Conflicto en las Sociedades Latinoamericanas, del 2016. Y ahora, bueno, aquí está un poco, tal vez no está al día esto, pero ibas a sacar un libro en el 2020, aquí dice que sí. ¿Salió? Excelente, felicidades. Sobre desigualdades socioambientales, zonas de sacrificio y etnografía del Estado. Solo resta agradecer tu presencia, Mayari, que nos acompañe. Obviamente la ventaja de todo esto es que no hemos gastado un peso ni hemos emitido 1 gramo de dióxido de carbono. Entonces, estamos imaginando que que nos vas a platicar como 40 minutos, algo así, para que después pasemos a una ronda de comentarios y preguntas. Adelante, voy a apagar mi cámara y pues puedes compartir pantallas si hace falta. Gracias. Gracias, Tim. Voy a compartir entonces acá mi pantalla. Esta. Supongo que ven ahí. Listo. Bueno, primero que nada agradecerles nuevamente por la invitación, por el invitarme a presentar mi trabajo en este espacio. Súper contenta siempre de colaborar. Y como bien dice Tim, sobre todo que no tuve que desplazarme para hacer esto, pero nada, muy, muy, muy contenta de estar acá. El trabajo que les voy a presentar intenta resumir lo que he realizado en el ámbito de las desigualdades, más específicamente en el ámbito de las desigualdades socioecológicas. Para ordenarlo un poco les voy a explicar el marco general a partir del cual estoy trabajando y luego les voy a exponer algunos ejemplos de una investigación empírica que he realizado a partir de este marco general y que les va a poder en el fondo aterrizar un poco en este camino. Mi trabajo se inscribe desde hace algún tiempo más o menos largo en los campos de estudios de desigualdad. Parte de la preocupación de aquellos elementos que se encuentran anclados en el plano de lo cultural y que hacen que las sociedades desiguales sean unos entramados muy difíciles de modificar. Porque muchas veces nos centramos en las políticas de intervención, cifras, y no observamos aquellos elementos que desde el plano de la experiencia y la reproducción cotidiana están operando frente a nuestros ojos y que pueden marcar el éxito o el fracaso de una política redistributiva o de alguna acción orientada a revertir mecanismos productores de la desigualdad. Lo cierto es que nosotros habitamos en sociedades altamente desiguales y tenemos experiencias cotidianas vinculadas a ella y a su reproducción todos los días. Muchas veces esto se nos hace presente cuando surge en alguna esfera pública alguna discusión, por ejemplo, sobre ingreso mínimo, sobre salud, sobre reforma educacional o algún ciclo de protestas, como lo que ha pasado recientemente en Chile.
pero la mayoría de las veces es bastante invisible en términos de que nosotros coexistimos sin problematizar mucho más aquello, más que en eventos puntuales. Y bueno, en ese marco resulta hoy día casi un cliché decir que Chile es uno de los países más desiguales de la región. Eso ya está súper armado como diagnóstico, súper comprobado en la literatura. Hay una investigación súper interesante respecto también a la evolución de esta desigualdad a lo largo del tiempo y sus características. Pero pese a que hay mucho avanzado sobre eso, y que este elemento en relación a las desigualdades encuentra harto consenso como diagnóstico en las ciencias sociales, sabemos muy poco lo que hay tras estas cifras de nuestras sociedades. Entonces intuimos que tras estas cifras hay experiencias cotidianas estratificadas que se articulan identidades diferenciadas y que esto muchas veces tiene efecto en las expectativas, en los proyectos, en los logros de las biografías de los sujetos. En esos términos sabemos que existe una violencia inerte del orden de las cosas, como nos decía Bourdieu, pero hay una escasa investigación empírica respecto a cómo los sujetos conviven con este fenómeno día a día. Y desde hace una década, por lo menos en el caso chileno, había muy poquito nada al respecto de este tipo de enfoque de desigualdad. Y este fenómeno empezó a cambiar hace unos años atrás y hoy día ya nos encontramos con un acervo bastante importante que permite entender este fenómeno desde una mirada cualitativa. Y yo creo que eso igual es importante de destacar. Y dentro de esa línea se inscribe mi trabajo. Pero ¿por qué trabajar con el concepto de desigualdad y con el concepto de pobreza? Eso es algo que a veces me preguntan. Y la respuesta es bastante simple. Aquellos que estén familiarizados un poquito con los estudios de estratificación sabrán que hubo un cambio importante en la década de los 80 que hizo, tanto a nivel político como a nivel social, que prevalecieran los estudios de pobreza en las ciencias sociales. Y estos estudios se enfocaron en el análisis de nuevas configuraciones de la pobreza, medición de la pobreza, características de esto, en el contexto de una década perdida que estaba causando estragos en las sociedades latinoamericanas. Y pese al importante aporte que de estos estudios, que sin duda son muy valiosos, tenían una limitación importante que hizo necesario el desplazamiento de los estudios de la noción de pobreza a la noción de desigualdad. Y es que cuando uno estudia la pobreza olvida la dimensión más relacional que hay detrás de la pobreza, es decir, qué es lo que la ocasiona. Es decir, si yo no estudio si yo estudio la pobreza sin estudiar la riqueza, muchas veces no puedo explicar qué es lo que la produce. Me estoy enfocando en solo uno de los polos. Entonces, para el caso chileno resultaba claro que la pobreza estaba en relación con otro tipo que las cifras que nosotros observábamos respecto a pobreza estaba relacionado con otro tipo de cambio en las llamadas de clases medias, informalidad, concentración de la riqueza. Así que para poder estudiar la pobreza era necesario mirar desde una dimensión más relacional estos procesos de cambio de largo plazo. Así que había que estar mirando también las relaciones entre grupos. Y ahí es cuando se comienza a trabajar más intensamente con la noción de desigualdad y es donde yo empecé también a inscribir mi trabajo. Y luego la siguiente pregunta siempre es como, bueno, si estamos trabajando con desigualdad, ¿por qué trabajar la noción de desigualdad desde una perspectiva cualitativa? Y como les decía anteriormente, los estudios cuantitativos nos han dado enormes herramientas para entender la evolución de las desigualdades en nuestras sociedades, nos han mostrado dónde y cómo ha crecido esta desigualdad, pero no nos hablan de las experiencias de las sociedades desiguales, de las marcas que dejan en los sujetos, no nos hablan de sus interacciones, ni tampoco nos hablan de aquellos mecanismos invisibles que hacen que la desigualdad se reproduzca a nivel micro, día tras día. Y tampoco nos habla de lo que significa para los sujetos vivir en una sociedad desigual y de la invisible violencia que esas muchas veces están en este entramado. Así que yo me dediqué a trabajar desde esa perspectiva, desde una perspectiva cualitativa, orientada en la centralidad de entender la experiencia de vivir en sociedades desiguales y el impacto que tiene en la cotidianidad, o que tiene la cotidianidad en la reproducción de la misma. Y para investigar estos temas transité por varios espacios y sujetos objetos de estudio, por decirlo así,
Pero luego empecé a trabajar en torno a una arista que yo creo que estaba un poquito ausente, les comentaba en la mañana a algunos de ustedes, en el campo de estudio de la desigualdad, y que tenía que ver con la arista socioambiental de estas desigualdades. Y al introducir este concepto, empiezo a trabajar con con el concepto de desigualdades socioecológicas, y lo que buscaba hacer era mostrar las dimensiones que se nos estaban quedando un poco en el tintero en el análisis de desigualdad en Chile y que me parecía que eran relevantes. Así que empecé a trabajar en observar las dinámicas socioculturales presentes en los territorios fuertemente degradados ambientalmente, utilizando esta puerta de entrada para reflexionar en torno a la dimensión socioecológica de la desigualdad en Chile. Eh, y entonces apuntar a que, si bien los datos nos indican que nuestra sociedad no solo es desigual en términos de bienes, sino que también en términos de males, por decirlo así, en, eh, en relación a que los sectores pobres, vulnerables, indígenas, son precisamente también los que son más expuestos a riesgos y enfermedades derivados de la contaminación, que es en los sectores donde hay mayor concentración de este tipo de población, donde vamos a tender a concentrar las externalidades negativas de las actividades económicas más contaminantes o de la expansión urbana no planificada también. Y este hecho resulta evidente y notorio si analizamos la composición en términos socioeconómicos, en donde se concentran algunas de las actividades, eh, por ejemplo, en el caso chileno, en donde las comunas que tienen una mayor concentración de población en la base de la estructura de estratificación, como Renca, Cerro Navia, Cerrillos, Pudahuel, por nombrar los polos industriales, son precisamente también los polos industriales más relevantes. Por ejemplo, aquí se puede ver un poquito, ustedes no están familiarizados con la ciudad, esta es la ciudad de Santiago, la región, lo que nosotros llamamos el Gran Santiago, porque incluye también algunas comunas que son de corte más rural, pero sin embargo, lo interesante de acá es que mientras más oscuro está el mapa, mayor porcentaje de población de los quintiles 1 y 2 hay en esta comuna, que nosotros sería un poco similar a lo que sería un distrito mexicano. Es precisamente en los lugares donde hay mayor concentración, es decir, donde está más oscuro, es donde nosotros vamos a ver en los planes reguladores una mayor superficie autorizada en suelo industrial, y también vamos a ver una mayor presencia de establecimientos industriales químicos y la instalación de tratamientos de plantas de residuos. Entonces, esto es una tendencia que se repite para el caso de las otras ciudades intermedias también en Chile, y que ha sido documentado ampliamente en la literatura especializada de las corrientes de la justicia ambiental. Es decir, este fenómeno que nosotros observamos acá no es algo nuevo, no es que en Chile pase algo diferente de lo que pasa en otros lugares, sino que es bastante similar la evidencia que podemos encontrar acá de la que podríamos encontrar en otros lugares de América Latina y el mundo. En este contexto, también observamos una creciente preocupación por las temáticas socioambientales de nuestro país en las últimas décadas, tanto a nivel de debate como a nivel de conflictos, como a nivel de organizaciones. Y esta creciente preocupación tiende a concentrarse bastante en los proyectos emblemáticos, mientras que queda un poco muda esta producción académica frente a esta concentración espacial de todos aquellos elementos que son costosos ambientalmente, que se están transformando en una de las formas más agudas e invisibles de ejercer la violencia contra los grupos vulnerables en nuestro país. Y digo agudas porque impactan directamente en la biografía de los individuos, su entorno, su cuerpo. Y digo invisibles porque si bien muchas veces los efectos de esto repercuten en una degradación invisible, en una degradación visible, en la mayoría de los casos, sus efectos de largo plazo son silenciosamente devastadores. Esta desigual distribución de cargas ambientales
finalmente se transforma así en una de las formas de violencia que ejercen las sociedades desiguales sobre quienes están en una posición de indefensión hoy, por otras variables de estratificación, y por su capacidad también de reaccionar y de protegerse frente a esta situación. Y en eso es coincidente con las otras dimensiones que nosotros también analizamos cuando analizamos desigualdad. Es decir, son los pueblos indígenas, son los pobres urbanos, son los pequeños pueblos eh, rurales, y bueno, este fenómeno evidentemente no ha pasado desapercibido para nada por los estudios del campo, tampoco es que sea una idea muy particular mía, sino que está muy presente en la gente que trabaja con las perspectivas de racismo ambiental, justicia ambiental y desigualdades socioambientales o conflictos ecológicos distributivos, que son nomenclaturas que salen a la luz cuando tratamos de observar también estas dinámicas y estas relaciones de poder que existen también detrás de la concentración de cargas ambientales en ciertos territorios. Entonces, inscribiéndome en esta larga tradición, que es la tradición de los estudios de justicia ambiental, que relevan precisamente estos aspectos de la, de las dimensiones ambientales de la desigualdad. Dentro de eso yo me propuse observar las dinámicas culturales tras esta forma de violencia invisible, observar estas marcas que dejan sobre las biografías de los sujetos y también estudiar a la vez cómo esto se va relacionando con ciertas formas de legitimación de la desigualdad y emergencia de conflicto. Y ahí, para esto, trabajo con varios casos, con hartos niveles de variabilidad, como pueden ver, ahí está un poco la descripción de ellos. El primero de ellos es el caso de Cerro Chuño y los industriales, que es un caso urbano que está en la periferia de la ciudad de Arica, que es una ciudad del norte, una ciudad fronteriza, que está habitada por población pobre, vulnerable y usuaria de viviendas sociales. Y ahí lo que tenemos es un tipo de contaminación producida por desechos tóxicos ricos en plomo y arsénico, internados desde Suecia en la década de los 80. Luego tenemos el caso de Tromen y Boyeco, que es un caso rural, que está en la 9ª región, la región de la Araucanía, que es la región, yo diría que con una mayor composición de población indígena que tenemos en Chile, y precisamente por eso es población pobre, es vulnerable, pero también son comunidades indígenas. Y el tipo de contaminación que tenemos ahí son residuos sólidos por vertederos, vertederos de basura sin tratamiento, es decir, vertederos que reciben la basura de las ciudades, en particular en este caso de la capital regional, que es Temuco. Luego tenemos el caso de Bajos de Mena, que es un caso también urbano de la periferia de la ciudad de Santiago, que es uno de los casos emblemáticos de lo que se llamaron los guetos urbanos de la vivienda social en Chile, precisamente por su lejanía con el centro, por el nivel de homogeneidad social que hay adentro, es decir, casi hay solamente viviendas sociales, hay un problema de falta de servicios, pero además en este caso específico que se estudió tenía que ver con la construcción de viviendas sociales sobre vertederos sin tratamiento, vertederos de residuos sólidos. El siguiente caso era el caso del Alto Loa, que son comunidades rurales que están en el altiplano, segunda región, también desierto de Atacama, si algunos tienen alguna idea de cómo es la geografía chilena. Y acá tenemos comunidades indígenas atacameñas muy pequeñitas y afectadas por dos temas. Una por el relave minero de Talabres, que es uno de los principales lugares de desechos de la gran minería del cobre de Chuquicamata, que es una de las emblemas de la minería del cobre en Chile, porque además es la minería estatal. Y también un problema de escasez de agua, precisamente también dada por el uso del escaso recurso hídrico en un contexto desértico por parte de la minería, que la minería del cobre requiere de grandes cantidades de agua, que implicó en algún momento, en el marco del proyecto desarrollista, también el entubamiento de ríos y el desvío de cauces,
que finalmente terminó afectando a estas comunidades. Y finalmente el caso de Ventanas, La Greda y Los Maitenes, que es la comuna de Puchuncaví, que es son localidades rurales, que es uno de los casos más paradigmáticos, diría yo, de las zonas de sacrificio en Chile, porque es un polo industrial vinculado a la energía, principalmente refinería de cobre, pero también tiene termoeléctricas y también tiene puerto y otro tipo de industrias, en total 19. Y quizás se volvió uno de los más emblemáticos por una serie de eventos que sacaron a la luz pública una situación de degradación ambiental mayor que había sido ignorada durante mucho tiempo. Todos estos casos son casos de larga historicidad, alcanzan mucho más de 20 años desde su inicio, la razón por la que, para efecto de esta exposición, voy a tratar de ser bien sintética en algunas experiencias que logramos rescatar de todos estos casos una vez que terminamos la investigación, aunque evidentemente esto es algo que nunca se va terminando, porque siempre van saliendo ideas y nuevas interpretaciones como para mirar los datos que nosotros hemos acumulado. En términos metodológicos, trabajamos estos casos entre el 2014 y el 2020. Una de las principales metodologías que utilizamos fue la etnografía. Etnografía en estas zonas para poder documentar también temas de rutinas cotidianas, que era una de las preocupaciones principales de la investigación. Trabajamos con entrevistas semiestructuradas y ahí segmentamos en varios actores. Trabajamos en el fondo con funcionarios estatales que estaban en directo contacto con la población de los territorios, pero también con líderes de las organizaciones de los territorios, y hubo una tercera parte que fue bien interesante, que fueron entrevistas a habitantes que no estuvieran involucrados en las organizaciones formales e informales de los territorios, y eso también tenía que ver con la idea de poder documentar la heterogeneidad de miradas en torno a la situación de contaminación, una vez que nos dábamos cuenta de que el hablar solo con los dirigentes muchas veces hace que uno no logre comprender tampoco los conflictos internos que hay dentro de estos territorios. Esto lo complementamos con un archivo de prensa importante en documentación de cada uno de los casos, y la idea acá era tratar de establecer una cronología. Nosotros hicimos cronologías con cada uno de los casos basados en lo que los habitantes de los territorios nos referían, y luego hicimos el símil de hacer una cronología de la situación en base a los archivos de prensa y documentos que existían oficiales, y la idea era poder contrastar en el fondo cuáles eran los hitos que aparecían con más fuerza en la prensa y cuáles eran en el fondo los hitos que los mismos habitantes situaban como el inicio y el fin o relevantes en el marco de su propio conflicto. Esto resultaba de relevancia porque una de las cosas centrales, yo creo que de la investigación, tenía que ver con que esta investigación trabajaba con sujetos que vivían desde los márgenes, y no solo desde los márgenes en términos espaciales, sino que también muy simbólicamente. En el fondo para ellos era toda una disputa el poder salir de ese lugar de invisibilidad y poder situarse en un espacio un poco más visible. Luego trabajamos con algunos documentos secundarios. En algunos de los casos había harto material judicial, sobre todo, demandas colectivas y juicios de largo plazo, tanto los exitosos como los no exitosos, que igual permitían también establecer una cierta historicidad dentro de la misma organización, de las organizaciones y de sus acciones y sus repertorios de acción, porque ahí uno también puede ir viendo quién participa en qué acción judicial, y eso también da cuenta de las alianzas y de los mismos conflictos que las organizaciones suelen tener en este tipo de espacios. Entonces, primero que nada, hablarles sobre los conceptos. Vamos a volver un poquito aquí, me quedo medio desordenado esto. Aquí. Hablarles un poquito sobre los conceptos. Para analizar estos casos desde los actores, yo trabajo principalmente con la noción de sufrimiento ambiental, tal como lo usa Javier Ollero en el caso Inflamable, y para
esta noción es súper relevante distinguir conceptualmente el riesgo y sufrimiento ambiental en tanto incluye todos los aspectos sociológicos ligados a la coexistencia cotidiana de los sujetos a estos niveles de degradación ambiental, que muchas veces interactúan y agudizan el efecto, sobre todo en el caso de los sujetos pobres o vulnerables. Entonces los efectos de la degradación ambiental se ven agravados a raíz de que esta degradación es un elemento más dentro de un contexto de vulnerabilidad general que va a dificultar los procesos de acción, reacción y protección de las comunidades y genera también contextos de crisis que reproducen muchas veces las relaciones de dominación que se establecen en los territorios, configurando escenarios de nueva victimización. Así, la noción de sufrimiento ambiental incorpora también en el análisis elementos como la incertidumbre en la que viven los sujetos, relaciones asimétricas de poder entre los actores, negación por parte de las autoridades de qué es lo que sucede, el traslado de la responsabilidad de los propios afectados o redes clientelares que van formando la impotencia que sienten los sujetos, la sensación de que nadie nos escucha, nadie le importa. Ahí como ejemplo les traía un pedacito de una de las entrevistas que nosotros hicimos en ese tiempo. Ahí si la pueden ver, no sé si aquí esto lo voy a mover para que se vea. Ahí sí. Si ustedes ven ahí, hay una de las entrevistas que sacamos de uno de los casos en que ellos dicen, las autoridades siempre nos dijeron que nos estábamos contaminados, siempre nos engañaron, se confabularon. Y esto es lo más triste, se confabularon con la universidad cambió los exámenes, el servicio de salud. Creo que así como dice su estudio, tuvo mucho que ver con el tema de que fueran personas de escasos recursos. De hecho, nos costaba llegar a Santiago. Estábamos a 2000 kilómetros. El viaje en bus era terrible. Con suerte, tal vez nos conseguíamos algunas veces el pasaje en avión. Pero fue la pelea más dura de la vida, yo creo. Entonces, en el marco de ese sufrimiento, los sujetos van elaborando relatos que les van a permitir habitar estos ambientes, elaborar explicaciones y procesar los impactos que esto tiene para su biografía personal y la de los que los rodean. Y estos relatos se encuentran en el corazón de las dinámicas mismas del conflicto, porque la emergencia de molestia o reclamo en torno a las nociones de riesgo o calidad de vida o de contaminación requieren de un complejo proceso a través del cual los sujetos van desmontando lo que les parece normal, lo que les parece aguantable, y siguiendo a Judith Butler implica un proceso de transformación de estos marcos de sentido, que desplaza al sujeto desde un lugar de cifra a un lugar un lugar de costo necesario, a un lugar de víctima de ser digna de ser reparada, víctima digna de ser vista y escuchada. Y este proceso de disputa por el reconocimiento del sujeto contaminado va transformando también las subjetividades de los habitantes de este territorio, dejando huellas estigmatizantes también. En el fondo, los lugares colectivos son visibilizados como ejemplos de daño o pérdida, el cuerpo en su dimensión más íntima tiene que ser escrutado, la biografía personal se liga a la idea de enfermedad, de pérdida, de daño. Entonces, para mostrar un poco estas dinámicas, les voy a mostrar uno de los casos que trabajé yo dentro de esta investigación, que es el caso de los polimetales, que es el caso de Arica, y precisamente mostrarles que este caso es un caso urbano, ubicado en la periferia, como les decía, es un lugar donde se ha documentado contaminación por plomo arsénico en zonas habitadas por población pobre y vulnerable, y la presencia de metales acá proviene de la utilización de estos márgenes urbanos como acopio de desechos de contenidos de plomo y arsénico provenientes de Suecia, internados al país durante la dictadura por la empresa Promel. Y en la década de los 90, una parte de este espacio fue utilizada por el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda para localizar viviendas sociales. Y estas viviendas fueron habitadas por esta población durante un periodo breve, antes de que empezaron a manifestar síntomas de envenenamiento grave por plomo y arsénico.
y estos síntomas fueron reconocidos por las autoridades oficiales luego de casi 20 años de conflicto. En un informe presentado en su documento principal y llamado Programa Maestro, Intervención de Zonas con Presencia de Polimetales en Arica, y que posteriormente se convierte en ley. En este caso vemos que hay un largo tránsito desde el diagnóstico del problema a la búsqueda de la reparación, que todavía, a pesar de que yo escribí parte de esto, del artículo y de parte de los hallazgos de esto hace mucho tiempo, todavía sigue paralizado en varias de las partes de la ejecución el plan de reparación para esa zona. Entonces, ese tránsito de construcción, en el fondo de búsqueda, de la reparación, fue llevado a cabo en un contexto que yo diría que era de extremo sufrimiento ambiental, porque se observaba una degradación muy visible después de un tiempo, precisamente también por todas estas dinámicas de erradicación, es decir, de traslado de población de un lugar a otro. Eh, se empezaron a degradar mucho en los espacios, pero también había una serie de dolencias físicas de la población que buscaba incesantemente respuesta y que eran de muy difícil diagnóstico. Entonces, para explicar un poco esta dinámica, nos vamos a centrar en tres hitos referenciales que modelan el sufrimiento de los habitantes y que van estrechamente vinculados a esta idea de la construcción de una víctima digna de ser eh, reparada. Y la primera de ellas es la que yo llamo la voz del experto, y que es el primer hito que marca la experiencia tóxica, es decir, esta experiencia de vivir en un ambiente degradado. Y traigo ahí una cita mientras la pueden leer, mientras voy hablando, que es, luego de muchas denuncias sin respuesta, y se realiza una toma de muestras de sangre, que a pesar de que los vecinos llevaban mucho tiempo señalando que existía una situación importante de contaminación, ellos no eran escuchados, como ustedes pueden ver ahí en la cita que está puesta en la presentación. Se realizan unas tomas de muestra de sangre que muestran niveles súper inquietantes de arsénico y plomo en los habitantes de la zona. Previo a este hecho, los habitantes iban a los centros asistenciales, eran devueltos a sus casas, se les atribuían los síntomas a su propia negligencia o a sus condiciones de higiene, que ustedes no limpian bien la casa, ustedes no cuidan bien sus hijos. Y es precisamente a partir de esta mirada experta, de este examen médico, que se inaugura, por un lado, la posibilidad de ser escuchado y de ser considerado víctima. Es decir, hay un otro externo, un otro que viene de fuera, una mirada técnica que valida e inaugura la posibilidad de estos sujetos de hablar. Pero también hay un otro, este mismo experto, que explica lo que les pasa. Y aquí es súper importante ver el rol del conocimiento en términos Foucaultianos, pese a que antes de ese lugar son los que viven cotidianamente con estos síntomas, es el experto el que explica eso, el que les explica lo que les pasa, y a la vez con eso va transformando su subjetividad, su relación con su cuerpo, y desde ese momento empieza a ser un cuerpo enfermo. Hasta ese momento no lo era, pero cuando se inaugura ese diagnóstico también ellos lo empiezan a vivir así. Y con ello también se inaugura una vista nueva en términos de sufrimiento y nuevas formas de victimización que experimentan los habitantes, ejercida por parte del Estado, como por ejemplo lo que sucedió en el caso Polimetales, de la adulteración de exámenes, pérdida de pruebas médicas por parte del Servicio de Salud Regional, informaciones contradictorias sobre los efectos de estos metales en la salud de los habitantes, el no encontrar soluciones y también en la eterna espera respecto a la respuesta que las autoridades tenían que dar frente a esta situación. Y yo creo que este sufrimiento que se inaugura con esta mirada del experto que dice, bueno, aquí hay un problema, es cierto que ustedes tienen un problema, este sufrimiento se acrecienta con la vulnerabilidad por causas previas a la exposición, la posibilidad también de perder las casas, lo poco que se ha logrado,
y esto genera también interminables conflictos entre las organizaciones, porque una de las propuestas que sale a la luz en el marco del conflicto es, bueno, entonces vamos a sacar a toda la gente de acá. Y es como, bueno, pero yo no quiero perder mi casa, yo a mi casa la arreglé, yo invertí parte de mis ahorros en hacer que mi casa fuera un poquito mejor, y ahora me la quieren cambiar por una que es mucho peor que la que yo tenía. Entonces, finalmente, hay ahí también una cosa sobre, eh, sobre, de doble vía, ¿no? De doble vía con el asunto de la mirada experta. El segundo de los hitos que resulta relevante para el modelamiento de la experiencia tóxica de los sujetos en estos contextos, yo lo denomino la visibilidad pública desigual, y está bastante documentado también en otros casos, y también nosotros lo pudimos observar muy claramente en los distintos casos que comparamos, y que tienen que ver con que pese a los constantes reclamos y el establecimiento del problema a nivel de pruebas, igual, incluso habiendo un diagnóstico médico, no hay reacciones de la autoridad incluso hasta después de 6 años. Y es precisamente mediante la intervención de un programa televisivo que se llama Contacto, que es un programa muy antiguo en Chile, que se dedican a hacer reportajes, periodismo de investigación, que este problema sale a la luz pública. El programa Contacto fue emitido en el año 2002, recién. Y los periodistas se acercan entonces a las 14 dirigentes del plomo, como se les llamaba en ese momento, que eran 14 mujeres que habían salido de las distintas sectores del sector afectado, y que se habían convertido en las dirigentes ellas mismas se hacían llamar las dirigentes del plomo, y que buscaban soluciones por todos lados, y que acababan de volver de Santiago de un viaje sin respuesta nuevamente de la autoridad. Entonces las dirigentes habían llevado a cabo un trabajo bastante puntilloso de documentación, no solo en términos de documentos, de exámenes, de pruebas, sino que también habían hecho, como les refería yo en la mañana, en algunos casos de epidemiología popular, de seguimiento de síntomas y una serie de cosas que pusieron a disposición del equipo de Contacto, que era el equipo del programa. El programa se emite en un horario muy, muy visto, y una semana después las autoridades visitan la zona y establecen la necesidad de realizar una intervención a nivel central. Y aquí vemos nuevamente cómo es un otro externo, y en este caso es la voz de la prensa, la que va a validar de nuevo la voz de los habitantes, pese a que ellos no es que no tengan voz, no es que no tengan agencia, sino que simplemente no son visibles. Entonces esta voz de la prensa la que los hace visibles nuevamente, y los hace de nuevo poder salir a la luz pública. Entonces ahí un poco en la exposición ustedes pueden ver la cita de lo que nos señala una de las dirigentes, que dice que, bueno, cuando llegaron los programas, los niños le dicen del programa Contacto, les dijimos, no sé qué es lo que quieren, pero nosotros tenemos esto. Se lo tiramos arriba de una mesa en la casa de la señora Betty. Teníamos unas cajas de plátano llenas de cachureos y de papeles. Y ellos quedaron muy asombrados y dijeron, ustedes acá tienen todo. Ustedes tienen todo. Esas fueron sus palabras textuales. Ellos trabajaron con toda la información de nosotros, y ellos revisaron punto por punto, se instalaron a vivir en nuestra población. Entonces, si bien la intervención de la voz de la prensa fue decisiva para que se lograra alguna intervención de las autoridades, también desata un efecto bien inesperado y adverso, que yo creo que los habitantes tampoco lo tenían tan procesado que iba a suceder, pero que finalmente sucedió, que es la estigmatización de la población, ya que las imágenes transmitidas por el programa buscaban aumentar el impacto mediático, pero es un periodismo de investigación, dentro de todo lo que busca es ser lo más visto y lo más comentado. Entonces, exacerbaron bastante la representación de que el lugar era una zona degradada, una zona marginal, una zona llena de gente enferma, de basura, y fueron a la vez con esa forma de construir el problema, que se hizo públicamente una asociación entre
el caso polimetales, la pobreza, la enfermedad y la marginalidad de una población, de la población habitante en estos territorios, y evidentemente eso tenía un correlato en términos de la discriminación, pero también en términos de las propias identidades, es decir, también se va modificando un poco la percepción de mí mismo cuando yo estoy sometido como a una mirada del otro que me ve. Antes no me veía, pero ahora me ve, y lo que ve es eso, es una persona que vive en un lugar eh, que está muy contaminado, y ahí lo dice muy bien la señora que está aquí, que nos dice, bueno, yo quería prácticamente sacarme el estigma de polimetales, porque el estigma de polimetales acá en Arica es como, bueno, polimetales son las viejas rascas, son pobres, son viejas de población, que es como villas, lo que sería villas en Argentina, en el caso chileno son poblaciones, son los industriales, son cerros chuños, o sea, es como lo más pobre de lo más pobre es polimetales, y más encima están contaminados, más encima enfermos, es como un perro sarnoso que nadie lo quiere. Entonces ahí vamos a ver también que este era algo que sin duda eh, no tenía tanto, no estaba pensado, pero finalmente es algo que sucede y que a ellas mismas lo reportan como algo bien difícil de llevar. Eso, por ejemplo, es de los casos que estudiamos con población indígena, pero que también apunta en la misma dirección, que es como en el fondo cómo se transforma la subjetividad también en el marco de estos conflictos, y esto también termina siendo una dimensión más del sufrimiento ambiental, que tiene que ver con la estigmatización y la propia transformación de la identidad en esa mirada. Y el tercer hito lo he denominado yo el peso de la ley, y alude al reconocimiento por parte de una instancia externa al territorio y su influencia también en la transformación de la experiencia cotidiana de los habitantes. En el caso de Polimetales, que es el caso que estamos revisando ahora, un grupo de familias liderado por el dirigente Lombardo Molina emprende acciones judiciales contra el Estado, Promel y sus socios en Suecia en el año 97. La sentencia fue favorable e indicó una reparación monetaria a quienes formaron parte de la demanda, que no eran todos, sino que eran algunos nada más. Y con esto siento un precedente clave para ratificar la situación ante los ojos de los vecinos que no creen. No solo porque el aparato judicial hace un reconocimiento, sino que además un otro con más conocimiento lo hace, que es un otro europeo. Entonces ahí vemos nuevamente una mirada externa, pero incluso una mirada externa que estaría un poco vinculada como a una dinámica más de colonialidad del saber, sin duda. Y en ese caso, ellos siempre decían, bueno, si los suecos nos pagaron, por algo será. Después, hace unos años atrás, se volvió a hacer una nueva acción judicial en el marco del conflicto polimetales, y también se ganó. Y a partir de este fallo, el conflicto se vuelve mucho más explosivo y se agudiza y se hace más visible, porque en el fondo la gente empieza en el fondo a considerar que si alguien lo está reconociendo y si alguien está dispuesto a pagar por eso, quiere decir que algo muy malo está pasando. Eh, Sin embargo, los efectos negativos de esto fue que se puso finalmente precio a la reparación, y al establecer una vía concreta para hacerse cargo del daño, esto fue insuficiente, pues la suma no alcanzó ni siquiera para trasladarse a otro lugar, pero sí instaló ante las organizaciones y los vecinos la idea de un precio, eh, algo que para algunos habitantes no tenía precio, y lo que es peor, puso un precio bien bajo por daños que son de largo plazo. Y eso dividió bastante la población y generó mucho conflicto. Pero además de eso, estableció una diferencia que permanece, yo creo que hasta el día de hoy, en los habitantes del territorio, que es esta diferencia entre víctimas que merecen y gente que se aprovecha, en donde las víctimas tienen que demostrar los efectos visibles, con exámenes médicos, con mostrar sus cuerpos, y es solo la voz de quien tiene algún otro poder el que permite que uno tenga esta condición real de ser víctima. Y con eso obviamente lo que haces es que
es que se impide un poco que los habitantes puedan observar esta condición compartida de vulnerabilidad que marca la exposición y la violencia tras esta exposición, aun cuando los efectos o síntomas están desigualmente distribuidos o pueden no ser visibles. De hecho, es súper claro en este tipo de contaminaciones, y lo explicaron varias veces los epidemiólogos y los toxicólogos que trabajaron en la zona, que el- es imposible que todas las personas en ese lugar, aun cuando hayan estado expuestas la misma cantidad de tiempo y en la misma cantidad y en el mismo espacio, tengan efectos similares sobre su cuerpo. En el fondo, la manera en que los cuerpos procesan este tipo de contaminantes es muy heterogéneo. Entonces no es que solamente las víctimas que tienen tal o cual efecto son los que son afectados, sino que hay y hay además un gran abanico de cosas que pueden suceder a partir de la exposición a metales. Entonces, este fenómeno de entre gente que se aprovecha y gente que en el fondo es una víctima real, también se da posteriormente cuando se implementa la ley de intervención en la zona, que implica que los sujetos deben probar su condición de ser contaminados, por decirlo así, para acceder a una serie de beneficios que tienen un poco la lógica de las políticas focalizadas de pobreza, o las políticas, nosotros acá tenemos un plan como muy clásico que se llama el programa Puente, que es un programa de bonos que se le a las familias vulnerables que cumplen con una cierta cantidad de requisitos. Entonces, acá empieza a suceder algo parecido, en el fondo. De hecho, se llama en algún punto, y eso resulta como medio tragicómico, que se llama el bono polimetales, que es como uno más de las ayudas sociales que pueden llegar a recibir las familias en el marco del conflicto. Ay, se borró. Y finalmente, bueno, establecer una cierta reflexión sobre lo que yo llamé el estado kafkiano en su momento, que era esta noción de un estado que interviene de manera súper contradictoria y de manera súper desorganizada en un espacio, generando también una serie de escenarios de revictimización, pero que se parece mucho, y en eso yo creo que Javier Auguero tenía como mucha claridad cuando mostraba que en la primera escena de Inflamable, no me acuerdo si era en Inflamable o era en la política de los pobres, en que hay una escena en que está el sujeto del proceso de Kafka, sentado en una oficina esperando que alguien lo atienda y explicándole, y el tipo no tiene idea de lo que está sucediendo ahí. Es lo mismo lo que sucede como en este tipo de casos, en que la gente va infinitamente a hablar, entregan infinitas cartas, se hacen intervenciones de distintos lugares del Estado, y ahí evidentemente el Estado es kafkiano, pero también el Estado es contradictorio, tiene espacios intersticiales y también tiene espacios a través de los cuales se va colando esta agencia de los más vulnerables, porque en algún momento lo pudimos conversar, no es real que exista esta división entre Estado y comunidad de manera tan tajante, sobre todo cuando hay muchas veces funcionarios del Estado que pertenecen también a los mismos territorios. Entonces ahí también se empiezan a generar alianzas, relaciones clientelares, negociaciones que yo creo que son importantes también de rescatar, aun cuando sabemos que las intervenciones aquí han sido contradictorias y normalmente bastante poco afortunadas. Y ya para ir cerrando, para no tomarme más tiempo y dejar algo de tiempo para la conversa, el caso que yo les mostré en esta oportunidad yo creo que rescata súper bien también los elementos generales que pudimos ver en los otros casos. Es decir, si bien en el caso polimetales se ven mucho más claramente, es bastante similar a la situación de lo que sucede en los otros territorios. En cada uno de estos casos es posible ver también cómo la construcción de los relatos producidos en estos contextos está estrechamente relacionado con las relaciones de dominación que cruzan los territorios y que delimitan quiénes son los autorizados y legítimos para hablar y cómo lo tienen que hablar y cuándo tienen que hablar. Y dentro de estos agentes, bueno, uno de los más fundamentales es el experto que va a aportar la evidencia empírica y médica para constituir al sujeto víctima, dar forma a la experiencia corporal que implica vivir en un contexto tóxico y entregar herramientas para entender lo que les pasa.
Entonces el momento de la prueba médica es fundamental e inaugurar tanto para la constitución de subjetividades como para instalar esta noción de daño y por ende esta noción de reparación y de responsabilidad. Y luego de este momento inicial, el proceso de obtención de reconocimiento va a ir dejando huellas en los sujetos y es dependiente también de los distintos actores que van modelando estas experiencias tóxicas. El Estado, es la prensa, es el Poder Judicial. Y en estos procesos de reconocimiento los sujetos se ven involucrados en relaciones de dominación, en posiciones de extrema vulnerabilidad dadas por la intersección de otras variables involucradas, niveles de pobreza, desprotección social, género, niveles de participación y visibilidad pública desigual. En ese sentido, los habitantes del caso de Polimetales de Arica, así como de los otros casos que tuve la oportunidad de estudiar, deben disputar esta visibilidad desde un lugar de quienes ya son invisibles: el usuario de la vivienda social, los habitantes de los márgenes urbanos, la población indígena. Y en ese sentido, la experiencia de vivir en un ambiente degradado se agudiza en la intersección de variables de estratificación operando en un mismo territorio. Vamos a dejarlo hasta acá para que podamos tener tiempo para los comentarios y la conversa, pero eso es más que nada lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Mayari. Muy bien, pues son las 5. Entonces tenemos la oportunidad de algunos comentarios o preguntas. Pues está abierto el micrófono, como dicen. Bueno, en este caso sí es el micrófono, ¿verdad? Bueno, Antonio Castellanos se disculpó, tuvo un problema familiar ahí con su hijito, entonces me disculpa, Mayari. Bueno, no sean tímidos o tímidas, esta es la oportunidad de comentar algo. Puede dejar un silencio incómodo mientras piensan en sus preguntas. Varias cosas las conversamos en la mañana, yo creo también. Pues sí, yo tengo como algunas intuiciones. Ni siquiera tengo como unas preguntas bien formuladas, ¿no? Pero bueno, primero agradecerte mucho, Mayari, que nos hayas compartido pues los derroteros y los pormenores de tu investigación, tanto en la mañana, en los textos, como en este espacio. Muy, muy interesante, la verdad. Y sí, bueno, algunas de las como intuiciones que tengo tienen que ver un poco con esta idea de la gramática moral de Axel Honneth, como planteando la posibilidad de que un movimiento sea como que tenga eco. Un movimiento tiene que hacerse de un eco, tiene que tener la capacidad de convocatoria y de plantear que lo que nos está aconteciendo a nosotros no es algo que solo nos compete a nosotros, es algo que compete al conjunto de la sociedad, ¿no? A lo mejor lo que me está ocurriendo ahora podría ocurrirte a ti en el futuro y por eso es importante que lo evitemos. Y me pregunto hasta dónde si no tengo ninguna duda de que es así, este cruce entre la condición de desigualdad, entre los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad y su relación con espacios tóxicos altamente contaminados. Me pregunto hasta dónde esta asociación no permite del todo tender puentes y decir, en realidad este es un problema mucho más amplio, ¿no? Un poco como se comentaba en la mañana, que nos atañe a todos. Y un poco en el mismo sentido, pues, digamos, creo que hoy en día, y esta es mi intuición, no estoy seguro, como que la sociedad contemporánea está mucho más preocupada por las problemáticas ambientales que por las problemáticas de igualdad y de derechos humanos. Creo que tu lectura justo va a este otro polo, mucho más a la cuestión social que a la cuestión propiamente ambiental. Quizás si quisiera formularlo como una pregunta, tendría que decir, ¿cómo entra directamente lo ambiental en tu análisis? Está muy clara la parte social, ¿no? ¿Cómo entra esta cuestión ambiental? Y hasta dónde en la movilización de los sujetos tendrían que balancearse estos dos elementos. Efectivamente es una injusticia social lo que está aconteciendo y una injusticia ambiental, o para reformular, es una injusticia ambiental, pero también es una injusticia social. ¿Cómo entran estas dos
dinámicas, ¿no? Y luego la otra es, me llamó mucho la atención, yo no sabía de este libro, qué ganas de tenerlo, a ver si, no sé si haya distribución aquí en México, los PDFs y todo eso. Que como parte de su título tenía esta etnografía del Estado, ¿no? Qué interesante. Y bueno, pensando justo en esta, pues algo como que es como ya discutido en las ciencias sociales, cómo no hay una separación necesaria entre el Estado y la sociedad civil, cómo a lo mejor el Estado es lo que ocurre en estas negociaciones, no es algo como preexistente, sino la manera en que se negocia todos estos casos, habla también de la formación específica del Estado en regiones particulares, pero cómo no necesariamente hay una gran distancia entre las formas de entender y de organizarse de la población respecto a los funcionarios, ¿no? Bueno, y algunas cosas que me movieron tu presentación, pero insisto, ¿no? Que no tengo del todo claras, es cómo es ese tránsito de un periodo previo en el que había una intervención gubernamental, por ejemplo, en esta nacionalización del cobre. Había todo un discurso en las intervenciones territoriales que tenían que ver con el Estado, la nación chilena y la idea del desarrollo, ¿no? Entonces, esto de alguna forma justificaba esas intervenciones. Pero en el marco del neoliberalismo, a lo mejor no están esos otros discursos. La idea de nación como que se diluye un poco, se pasa de la idea de lugares de desarrollo a más bien a zonas de sacrificio, lo cual les quita cierta, pues no sé, como legitimidad. Y bueno, nada, solo me hace pensar cómo se sostiene ahora, cuál es el régimen discursivo que sostiene este tipo de intervenciones. Quizás también en esa interrelación de empresa, Estado, población. Por cierto, muy interesante en tu texto cómo, por ejemplo, la gente puede estar afectada en términos ambientales, pero al mismo tiempo trabaja en esas empresas, ¿no? Y entonces tiene que, de alguna forma, justifica esa presencia. Bueno, ¿cómo es esa interrelación actual de Estado, población, empresas? Y si acaso las empresas y el Estado tienen también esta vertiente como de argumentativa en términos de ciertos cuidados ambientales. En fin, pues más bien me despertó muchas inquietudes y te agradezco mucho, Mayarit. No sé ¿qué me podrías comentar de esto que no estuvo tan bien formulado? Gracias. Bien, si no hay otra pregunta por el momento, adelante, Mayeri, mientras los demás formulen sus preguntas. Adelante. ¿Cómo entra la cuestión ambiental? Yo creo que precisamente lo que se busca es mirar ese cruce, y yo creo que como hablábamos un poco en la mañana, si bien el trabajo se enfoca en como una de las dimensiones y toma la dimensión ambiental como una de las dimensiones más de la desigualdad a la cual están expuestos los sujetos, yo creo que en el caso de mi investigación, el tema socioambiental entra de lleno en la perspectiva de que, no sé si lo han leído, pero hay un libro de Goran Tenborn que se llama La desigualdad mata, que en el fondo lo que hace es un poco esta genealogía de cuáles son los efectos en términos más directos de los costos que tienen las sociedades desiguales en realidad en términos de sus habitantes, de su esperanza de vida, de la forma en que ellos llevan a cabo. Y yo creo que finalmente la temática socioambiental empieza cuando llega a esos puntos y al punto de crisis ambiental en la que nosotros estamos, por lo menos en Chile, también tenemos un problema de agua muy grave, problemas de degradación ambiental también por termoeléctricas muy importantes. Yo creo que es ahí cuando uno empieza a mirar y decir, bueno, en realidad aquí hay una versión extrema o en el fondo la extrapolación de este argumento de que finalmente la desigualdad mata. Y mata en términos de que quizás los primeros afectados visibles son la población pobre y vulnerable, pero finalmente con el tiempo tampoco es que vaya a ser solamente ahí. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con esa reflexión, con la reflexión de cuáles son los costos que tiene mantener sociedades desiguales, cuáles son los costos que tiene también el mantener ciertos modelos de desarrollo y qué tanto es posible mantenerlos aun cuando todas las señales te indican que no es posible de mantener.
En términos de la etnografía del Estado, como tú dices, bueno, eso fue una de las aristas que salió a raíz de la investigación, que yo creo que hay un rol muy importante en el funcionario público, en el funcionario que está en contacto, y ahí como muy fijándose en el tema de implementación de política pública, como en el funcionario de calle, en el funcionario que está en el territorio, y que muchas veces esos funcionarios tienen reacciones y tienen posiciones ambivalentes frente a los conflictos a los cuales se involucran, porque la mayoría de ellos son del territorio. Por ejemplo, en los lugares en los que existe que estudiamos que son comunidades indígenas, una gran cantidad de los funcionarios que están en contacto con la población son de las comunidades indígenas y son indígenas. Entonces existe ahí esta, esta mirada desde el funcionario público que busca los espacios intersticiales para ayudar en cierta forma, o para dar espacio a estas demandas, o para abrir caminos también. Entonces, es bien interesante mirarlo desde la etnografía del Estado, porque finalmente a través tú de las interacciones cotidianas del Estado, puedes ver los dos lados. Puedes ver por un lado las dinámicas de gubernamentalidad, de un Estado desplegado en un territorio conflictivo, en el cual hay dominación, hay una estructura jerárquica, pero también tienes el otro lado, que es en el fondo este Estado que se despliega y que muchas veces establece alianzas con los actores locales, y te permite ver en el fondo este espacio estatal como un espacio mucho más contradictorio, más complejo, y que se involucra de manera distinta en los territorios en conflicto. Entonces, a partir de eso, pues, se empezó a trabajar harto. Bueno, la investigación que estoy haciendo ahora sobre escasez hídrica tiene mucho de etnografía del Estado, porque trata harto de ver cómo estas interacciones entre cómo el funcionario va generando también condiciones de posibilidad para algunas, eh, para algunas alternativas comunitarias, para que estas alternativas comunitarias puedan existir y para que puedan en el fondo ser más exitosas. Entonces, es bien interesante esa parte de tratar de romper con esa dicotomía entre Estado y comunidades, y tratar de ver ese rol intersticial de estos funcionarios que se ubican como en la zona gris de de los conflictos. Y luego, ¿cómo se justifica? Esa es como la pregunta de Volkswagen, que era, ¿cuál es el espíritu del capitalismo ahí? ¿Cuál es la lógica de legitimidad que hay detrás? Como tú bien dices, en buena parte de estos lugares hay una dinámica cuando estaba el proyecto de sustitución de importaciones, la idea del desarrollismo está muy marcada en el caso chileno por la minería del cobre. Y el cobre es el sueldo de Chile, y el cobre es una de las figuras emblemáticas, y la nacionalización del cobre es uno de los íconos, por ejemplo, del gobierno Allende. Entonces está inscrito en el imaginario popular como, en el fondo, una industria completamente impune, finalmente, porque finalmente a través de la minería del cobre es que se paga todo lo que nosotros tenemos. Y yo creo que, pese a que uno podría decir que se ha ido desarticulando ese modelo, y sigue teniendo un montón de fuerza, es decir, uno hace poco miraba los debates presidenciales de las elecciones de Chile, y todos los candidatos de izquierda y de derecha tienen súper asumido que la minería es el sueldo de Chile, y yo creo que así también lo tienen asumido las poblaciones de los territorios, que no existe un futuro posible sin minería, y el futuro posible con minería sería como una minería verde, que es como un intermedio extraño que no sé hasta qué punto pudiera ser practicable, pero que aparece en el discurso público y en el discurso político en las últimas décadas con mucha fuerza. En el caso en los casos que yo estudié que estaban vinculados con minería, la gente todavía tiene muy marcada la narrativa del desarrollismo, la narrativa nosotros nos sacrificamos, y ahí también deviene un poco la noción de zona de sacrificio, que es como nosotros nos sacrificamos por el futuro de Chile, porque finalmente cuando fue el proceso de nacionalización del cobre, había mucho de la idea de nosotros vamos a nacionalizar el cobre porque con el cobre vamos a salir de la pobreza,
con el cobre vamos a salir del subdesarrollo, con el cobre vamos a pagar el litro de leche de los niños de las escuelas. Esa era un poco la idea, y por eso la noción de zona de sacrificio adquirió tanto sentido para ellos en algún momento, porque era, bueno, esto que está muy sucio y que nos contamina y nos enferma, tiene que estar en alguna parte. Y eso sí aparece como un hallazgo bien, bien importante en la investigación, a pesar de que ha pasado muchos años, que la gente todavía lo sigue diciendo. En el fondo, todavía sigue siendo una dinámica, una gramática de legitimación muy importante dentro de los territorios, la dinámica del discurso desarrollista. Y yo creo que se ha ido desarticulando de maneras distintas, y yo creo que con el tiempo lo que ha ido pasando es que también se ha ido articulando también en repertorio y en gramática de desigualdad, porque es como, bueno, nosotros nos sacrificamos, pero no nos llega nada. Estas empresas tributan en Santiago, los impuestos van a otros lugares y finalmente nosotros no tenemos ni agua potable. Y de a poquito se ha ido armando desde ahí una dinámica como que podríamos llamarla como una gramática de la desigualdad como más regional en términos bueno, nosotros nos sacrificamos, pero en realidad tampoco nos está llegando nada. Y ahí se ha ido desarticulando un poquito esta lógica del discurso más desarrollista, porque finalmente en el discurso desarrollista tú te sacrificabas, pero se supone que tú ibas a vivir mejor. Y en este caso no sucede. Entonces yo creo que la constatación constante de esta situación ha ido en el fondo desbaratando eso, aunque muy lentamente, porque todavía es algo que está muy presente en los discursos de la gente que está en estos territorios. Muy bien, gracias por la respuesta. ¿Alguien más se va a animar? Nuestros doctorantes, veo 2 o 3 ahí. Bueno, espero que estén ahí. Bueno, yo quisiera aprovechar para seguir algo que acabas de comentar, que iba a ser mi pregunta. Y tal vez es como una pregunta un poco ingenua, pero a la vez importante. O sea, esta contaminación, bueno, obviamente son 5 casos, ¿no? Pero ¿es evitable? Lo pregunto un poco en el sentido de la minería verde, ¿no? O sea, ¿hay alguna sustancia atrás de ese discurso de la minería verde? ¿Es posible? Yo no soy técnico ni ingeniero, ¿no? Menos, pero porque pues hay ciertas necesidades para ciertos procesos industriales y productos con los cuales nos hemos acostumbrado a vivir y todo sale de la tierra, ¿no? Y hay pues esa gran contradicción, obviamente todos estamos espantados con estas historias que nos cuentas y también pues aquí en Chiapas tenemos minería en la Sierra Madre y pues todo es malo, ¿no? O sea, hay contaminación, protesta, asesinatos, eliminación de líderes políticos, pues, mantos freáticos, o sea, la lista, ¿no? Pero tú que has estado un poco más cerca de estos procesos, ¿podemos evitar en alguna medida estas contaminaciones y sus secuelas en la población humana? Qué pregunta más enigmática. Yo creo que sí, yo creo que igual hay experiencia, y de hecho nosotros mismos en Chile tenemos experiencias con minería privada, por ejemplo, y es bien paradójico eso, porque finalmente la minería privada termina teniendo bastante más cuidado en ciertas cosas ambientales de las que tiene la minería estatal, precisamente porque la minería estatal es el sueldo de Chile. Entonces, como es juez y parte, tiende a no importarle mucho nada de lo que suceda, pero yo creo que hay experiencias exitosas en el mundo en las cuales se ha logrado establecer minerías con límites, y yo creo que lo clave ahí es que cualquiera de estos procesos, o por lo menos en todos los procesos en los cuales yo estudié minería o no minería, la contaminación era un tema que podría haberse mitigado, que podría haberse controlado, que podría haberse normado, que podría haber establecido formas de convivencia medianamente aceptables desde el punto de vista tanto de los derechos humanos como del impacto ecológico que tenían en los territorios. En el fondo lo que tenemos ahí son situaciones de extrema desregulación y negligencia, que yo creo que
con un poquito menos de regulación hubiera sido, en el fondo, yo creo que es importante establecer que no es que estas industrias tengan que desaparecer, pero yo creo que es necesario fortalecer mucho más la institucionalidad ambiental y la forma como nosotros mismos estamos pensando esa explotación como para que sea posible. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Chile ahora reciente un conflicto muy reciente que tiene que ver con el litio, que es como el paradigma de lo verde, porque finalmente son reservas de litio que se van a utilizar para la creación de electromovilidad, para mitigar efectos de cambio climático. Ese es el discurso, en el fondo. Sin embargo, los países que tienen las mayores reservas de litio, que son Chile y Bolivia, no tienen tampoco ni la posibilidad de explotarlo a nivel de infraestructura estatal, y lo que se ha terminado haciendo es la reproducción un poco de un modelo extractivo que tiene cero norma. Entonces, finalmente tú terminas generando la misma destrucción que pues estás tratando de evitar para lograr en el fondo esta electromovilidad. Y yo creo que eso simplemente tiene que ver con que, bueno, nuestra institucionalidad ambiental es muy débil, incluso si tuviéramos, y también lo hablábamos en otros espacios, incluso si tuviéramos una legislación ambiental muy buena, nuestra sociedad desigual hace muy difícil que podamos controlar todas las dinámicas informales que hay detrás de la norma, porque finalmente en el problema del litio lo que hubo fueron concesiones desde el Estado a través de herramientas como el lobby o la corrupción de funcionarios, que finalmente lo que hicieron es que hicieron una concesión bien trucha, por decirlo así. Y si uno lo mira desde ese punto de vista, y si tú no logras resolver ese tipo de cosas, tampoco vas a lograr nada fortaleciendo la institucionalidad ambiental o fortaleciendo la norma. Entonces, yendo un poco más atrás en tu pregunta, yo diría que el problema no tiene que ver con la industria minera, ni tampoco con el tratamiento que nosotros realizamos de la contaminación, sino como un problema societal de largo plazo, que es que las sociedades con concentración de poder resultan en formas de explotación de la naturaleza que son nocivas, y que finalmente tú tienes que poder controlar eso. Y no puedes controlarlo porque tu concentración de poder en la sociedad es tan grande que tienes sujetos que no responden a nada. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día, y yo creo que cuando se planteaban, cuando yo decía que en los debates presidenciales habían aparecido los temas de minería verde, yo creo que también aparecen porque finalmente el movimiento socioambiental, como les decía en la mañana, es uno de los más poderosos hoy día en Chile, que está apareciendo con mucha fuerza, y evidentemente hay que salir al paso de decir algo. Sin embargo, yo creo que hay que ser responsable en darse cuenta de que el problema de la minería verde no es poner más tecnología en la minería verde, no es hacer más técnico la minería verde, no es poner más leyes en la minería verde, sino que tratar de pensar una relación con la naturaleza que sea distinta. Y yo creo que eso estamos lejos de ahí. O sea, puede ser una pregunta inocente la tuya, pero finalmente es una pregunta bien fundamental, que es como, ¿cuál es el modelo de desarrollo? Que es un poco lo que nos dice Maristela Svampa cuando en sus textos sobre mal desarrollo, y también sobre sus análisis del ciclo progresista, que finalmente terminó siendo un ciclo que también era un ciclo extractivo, y que finalmente no modifica esta relación de explotación con la naturaleza. Pues tal vez estamos llegando al tema de la impunidad ambiental de nuevo. Y también me hizo pensar que por aquí en México la nacionalización de las reservas de petróleo, ¿no? Es un momento parteaguas en la historia del país, y pues parte de la construcción de la nación y Cárdenas, y ahora tenemos un nuevo, tenemos a AMLO, que está invirtiendo mucho dinero en ese sector, y sí bueno, me pregunto ahora, sin saber nada, realmente si todo lo que han aguantado en Tabasco lo han hecho en el nombre de forjar patria, ¿no?
Porque cuando entra ese discurso, pues de alguna forma, como dices, hay ciertas personas que están dispuestos a sacrificarse pensando que al menos la siguiente generación goce de mejores condiciones de vida, ¿no? Muy bien, bueno, voy a insistir otra vez. Jorge, veo tu manita amarilla. Adelante. Buenas tardes, felicidades por la ponencia, me parece muy interesante y sobre todo muy actual, ¿no? En estos momentos, yo creo. Y bueno, mi pregunta puede parecer hasta un comentario, ¿no? Pero básicamente cuando se dan estos procesos, a final de cuentas extractivistas, ¿no? Van acompañados de políticas mediatizadoras por parte del Estado. En este caso, pues, no sé si funcionó ahí también de que se mediatizaba poniendo centros de salud o plantas potabilizadoras de gran tecnología que no sirven para nada, pero bueno, pero hacen funcionar eso. Pero también es cierto que la otra política que se usa cuando eso fracasa es volcar a la propia gente en contra de sus propios derechos, ¿no? De la misma gente se le cuarta, ¿no? Económicamente, se les suelta dinero y empiezan a atacar a la propia gente que está en esas condiciones. ¿No es el caso ahí también de algo similar? No sé si entendí bien la pregunta, pero voy a tratar de contestar como... Bueno, ¿cómo mediatizan todo eso el Estado, ¿no? Por parte hacia la población afectada. ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente hay ahí un problema de construcción del problema desde lo público que difiere bastante de lo que los habitantes construyen. Yo creo que la opinión pública se sitúa en cierto lugar que, como tú bien dices, busca en cierto punto generar también este conflicto. Por lo menos en los casos que yo estudié, había mucha apuesta mediática, por ejemplo, por mostrar que las actividades económicas de estos lugares eran las únicas que habían y que por lo tanto el cierre de este tipo de espacios lo que iba a hacer era, en el fondo, generar impactos económicos muy profundos en la población que habitaba estos territorios y efectivamente terminaba generando ahí un enfrentamiento entre personas que en el fondo, por decirlo en palabras así como un poco caricaturescas, pero es como entre socioambientales y entre gente que quería que se mantuvieran esas actividades y que incluso eran gente de la misma familia, podrían llegar a haber sido de la misma familia, pero que evidentemente hay ahí una contradicción que también aparece reflejada como en los casos que yo estudié, que es que también es real, que es el lugar de trabajo para la gente cuando ya los espacios de degradación ambiental llegan a tal punto en que todas las otras actividades económicas no son viables. Toda la pesca, toda la agricultura, todo el turismo dejan de existir. Entonces, efectivamente, es real que la mayoría de las familias trabajan ahí. Y la representación mediática apunta mucho ahí. Y apunta también a la idea de que a esta noción de sacrificio. Yo creo que por eso les decía que también es una noción de sacrificio que sigue estando bastante presente en los discursos, porque también aparece mucho en la representación mediática que se hace de este tipo de espacios y de estos conflictos que finalmente existe. Esta degradación existe, pero sin esto nosotros no podemos pagar escuelas públicas, nosotros no podemos mantener nuestro sistema de salud, y en el fondo en alguna parte tenemos que poner esto. Y yo creo que eso es bien claro para los casos que involucran minería, pero, pero no resulta tan claro para aquellos casos en los cuales la contaminación deviene de, por ejemplo, de basura, que es, bueno, en realidad esta basura, si bien es un residuo de la forma de nuestra vida y es una forma, y viene de otros lugares, normalmente de un espacio urbano, no tiene por qué estar aquí. Yo creo que ahí funciona mucho más la deconstrucción de parte de los territorios de esta y la disputa también en la construcción mediática de este problema. Porque yo creo que lo que sucede es que el imaginario minería es muy fuerte, pero en los otros casos no funciona tan así. En los otros casos es más bien
la disputa por quién es más merecedor de esa reparación, quién es más merecedor de esa mirada y de ese reconocimiento. Gracias, Mayari. Mayra Salazar, adelante. Hola, gracias. A mí me gusta mucho tu presentación, tu trabajo. Y tengo una pregunta que puede, o sea, me dudé en hacerla porque me parece así medio absurda, pero igual la voy a soltar, ya que estamos en chiquito, ¿no? En grupito. Me llamó mucho la atención como tu salto del estudio cuantitativo de la desigualdad a las desigualdades al cualitativo. Entonces, por ahí va mi pregunta. ¿Cómo es cómo es ese salto? Yo vengo también de Flaxo, de población y desarrollo, y entonces cuando yo hablo, pues recién salida, cuando escucho desigualdades, me sitúo en trabajos cuantitativos, en una visión totalmente cuantitativa. Me llama mucho la atención desde lo cualitativo, cómo ves, cómo construyes la desigualdad, cómo partes de ahí. Ya, gracias. Gracias, Mayra. Sí, bueno, yo creo que en América Latina, sobre todo, hay como una impronta muy fuerte a eso, ¿no? Como también es parte, yo creo que de la disputa por la legitimidad del conocimiento, que está un poco cruzada por eso, y yo creo que si queremos discutir sobre desigualdad, básicamente tenemos que hacerlo con números, porque es la única forma en que vamos a ser escuchados. Yo creo que mucho tiempo existió esa idea, y existió también la idea de que finalmente los estudios de desigualdad tenían que orientarse por la mirada de ingreso, por la mirada incluso, bueno, en economía solamente de ingreso, y en lo de sociología se incluyen algunas otras más cosas, pero finalmente yo creo que el salto que se produce ahí es precisamente porque nos damos cuenta de que, a pesar de que ya sabemos muchas cosas, y yo creo que ahí está el punto, y para nosotros en el caso chileno nos pasaba eso, nosotros sabemos muy bien qué es lo que pasa en términos de las dinámicas de desigualdad de números, de ingresos, cuáles son los sectores que se han movido más, movilidad social, hay muchos estudios sobre movilidad social, sobre la configuración de nuevas clases medias, sabemos dónde están los pobres, sabemos dónde viven, sabemos que tienen problemas para salir de la pobreza, todo eso ya lo sabemos. Lo que no sabíamos, y un poco lo que hablábamos en la mañana, es que a pesar de todo eso y de la brutalidad de los datos que nosotros veíamos, que básicamente tenemos una de las sociedades más desiguales, estamos viendo que la gente en términos de movilidad no está pudiendo moverse nada, cuando tenéis una movilidad muy, muy estancada en términos relacionales. A pesar de eso, hay poco conflicto y poca movilización. Esos eran los diagnósticos de hace, no sé, 15 años atrás, antes de que fuera el movimiento estudiantil del 2011, que fue como la primera ventana de movilización. Entonces, la gran pregunta era como, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Si finalmente nosotros sabemos mucho sobre la desigualdad y hemos tratado de investigar y por qué la gente no lo ve, y por qué la gente no se siente molesta por esto, si básicamente es algo que ellos viven todos los días. Y yo creo que la mirada cualitativa era lo que nos permitía entrar en esa pregunta, e mirar, hacer como un zoom a las explicaciones que habían detrás de esas desigualdades, cuáles eran los significados que los sujetos les estaban otorgando, y por qué en realidad estábamos observando estas dinámicas, porque hubieron también ahí una serie de estudios que mostraban, por ejemplo, que teníamos ahí, en términos cuantitativos, que los sectores en la base de la estratificación social percibían mucho menos desigualdad que los que estaban en los sectores más altos de la estratificación social, que los sectores que tenían, no sé, niveles educacional más altos percibían más desigualdad que los que tenían menores niveles educacionales. Entonces, todas estas diferencias de percepción
empezaron a hacer una gran pregunta para nosotros y fue, bueno, cómo entrar a esa experiencia y cómo entender esa experiencia. Y bueno, yo en particular tenía la ventaja, y siempre he tenido la ventaja de que soy antropóloga de formación inicial, entonces los estudios cualitativos son parte de mi formación inicial y obviamente también es como la parte que a mí me resulta más interesante y me resulta también más cercana. Entonces, el entrar a los estudios de desigualdad por la vía cualitativa me permitía también volver un poco a mi centro, a mi origen de formación. Muy bien, gracias Mayri. ¿Satisfecha, Mayra? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Excelente. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Yo quería preguntar algo. Soy Gabriela, perdón que Gabriela. no, sí, no prendo la cámara, no estoy en condiciones. Disculpas, no, yo quería, es Adelante. que estoy pensando también en términos metodológicos, creo que porque está el profesor Rodrigo aquí. Y también porque el tema de tu tesis. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Gabriela. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Adelante. Ay, no. Sí, Bueno. aquí Sí, te estamos. escuchamos. Perdón, es que se me está cortando. No, también porque el trabajo que has hecho me acerca a... ¿Aló? Se cayó. No, aquí estamos, Gabriela. Te escuchamos. Así es. Entonces, si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Siento. Entonces, No, ya no decía vas a seguir. que Bueno, tu tema me acerca al tema que yo estoy desarrollando, aunque lo que tú... Sí, estoy Gabriela, creo que tenemos problemas de comunicación aquí. Sí, tenemos problemas. Estaba ya hablando y pues no me están escuchando a tiempo. No sé si ahora mejor. Ahorita sí. Que también... No, te fuiste otra vez. Debe ser la lluvia, Gabriela. Aquí está lloviendo. Que el trabajo que has desarrollado también me acerca y me plantea preguntas para... no, ¿Sabes qué, Gabriela? Creo que ya vamos a interrumpir porque vienes y te vas. Aunque es una lástima porque efectivamente tu tema de investigación pues se acerca mucho a todo esto, ¿no? No te preocupes, siempre puedes poner la pregunta en el chat, ¿no? Si eso es posible, pero si no, si alguien más tiene un comentario o pregunta, y si no, pues a lo mejor vamos cerrando, porque en Chile es más tarde que aquí. ¿Alguien más quisiera participar? Avis Molina, adelante. Si puedes encender tu cámara, lo hace más humano. Adelante, Avis. Hola, mucho gusto. Me ha encantado mucho tu plática, las lecturas que nos enviaste, muy buenas. Estaba escuchando en la mañana también mucho de la participación que tú comentaste. Yo soy bióloga de profesión
amo la biología, amo mi carrera, pero en esa pasión, en ese amor, descubrí que me faltaba la parte social, ¿no? Avis, perdón, ¿puedes acercarte a tu teléfono para que te escuchemos mejor? ¿Así está mejor? Un poquito mejor, sí. Ok. Bueno, entonces decía que a mí me encanta mucho la biología, pero me di cuenta que no podía ser una biología un cambio social, sino entendía muchos de estos procesos que pues ustedes como sociólogos conocen, ¿no? Entonces, creo que voy a apagar mi cámara para poder acercarme más el micrófono, ¿va? Entonces, pues me gustó mucho, me llamó tu tema de investigación. De hecho, mi propuesta para entrar al doctorado fue en relación con las afectaciones por la basura, por el mal manejo. Sin embargo, lamento mucho no haberte leído mucho antes, porque entrar en este aspecto del lado del que tú lo estás haciendo, pues me hubiera dado la oportunidad de continuar con eso, ¿no? Pero bueno, otra cosa, estoy aprendiendo de ustedes muchísimo, me gustó mucho tu tema y la pregunta también es sobre esa multidisciplinariedad. Tú hablas de actores sociales, que había en el lugar abogados, que había diferentes investigadores que trataban de ver la visión de pues, los pobladores. Entonces preguntaron hace rato también sobre el cómo hacer una minería limpia o el cómo poder resarcir. Y mi pregunta va encaminada un poquito hacia ese lado. Saber si están también involucrados, por ejemplo, personas desde otras disciplinas, hablando de la biorremediación, porque si bien este lugar está o tiene afectaciones muy grandes, ya muy severas, y que ha sido por años estas afectaciones, no sé si al mismo tiempo estén algunos otros investigadores que estén trabajando la biorremediación, que pudiera, si no bien resarcir en la totalidad la problemática, pues por lo menos reducir los impactos, no solamente al suelo, sino también pues a los habitantes del lugar. Y pues esa es mi pregunta. Gracias de nuevo. Gracias. Adelante. Gracias, Avis. Oye, muy interesante la pregunta porque efectivamente, como tú bien dices, estos son espacios en los cuales necesariamente tienes que hacer un trabajo transdisciplinario y encontrarte también con otros profesionales que están trabajando ahí en la zona. En particular, yo tuve la experiencia de trabajar en varios equipos en los cuales habían ecólogos, economistas, había también biólogos, y claro, es súper difícil, sí, pero ese diálogo es bien complejo, pero parte de las cosas bonitas que salieron de esas colaboraciones yo creo que es también este tipo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Puchuncaví y en el caso del Alto Loa, hubieron experiencias de restauración ecológica o de reparación ecológica a partir de ciertos componentes, de ciertas especies que eran especies endémicas de la zona que tenían efectos positivos contra los metales, la concentración de metales pesados. Y claro, es una experiencia bien interesante que se pueda realizar, pero como tú bien dices, es una experiencia que requiere de mucho soporte social. Y ahí yo creo que está el trabajo transdisciplinario, porque precisamente son las comunidades las que van a sostener estas iniciativas en el largo plazo si es que tú logras involucrarlos de una manera adecuada. Y lo que se hacía en estos casos era que efectivamente se trataba de hacer un trabajo comunitario previo para poder instalar estas iniciativas en las comunidades y que las comunidades lo pudieran mantener y pudieran participar activamente de ello. Yo creo que eso es central y en eso, claro, pues los colegas biólogos y los colegas ecólogos no son tan buenos en esa dimensión más comunitaria, pero los equipos transdisciplinarios
buscan hacer eso. Yo creo que si hay un espacio en el cual uno está llamado a buscar ese tipo de desafíos es en las temáticas socioambientales, en donde se cruzan tanto las cuestiones en relación al estudio de los ecosistemas, como los sistemas económicos, los sistemas culturales, y una restauración y una reparación ecológica en estos espacios debiera reconsiderar todos estos aspectos. Así que muy interesante la pregunta también. Muy bien, gracias, Mayari. Bueno, no veo más manitas, entonces creo que estamos llegando al final. Pues ha sido un día muy largo, Mayari, gracias por el esfuerzo. 2 sesiones de 2 horas. Obviamente esto se va a pegar en YouTube, entonces habrá más público en el futuro. Y pues solo resta agradecer mucho que hayas aceptado la invitación. Claro, normalmente ahora iríamos a tomar una cerveza en uno de los muchos bares que tenemos en San Cristóbal, pero en esta ocasión no va a ser posible, entonces para el otro, ¿no? Rodrigo se va a encargar de tu constancia y pues muchas gracias los que han asistido y nos veremos en la siguiente edición de nuestro seminario en noviembre, creo. Pero Tania tiene información sobre eso. ¿Quieres agregar algo, Rodrigo? Solo agradecer ampliamente a Mayari, ha sido muy, muy generosa y pues como dijo Tim, se te espera aquí, estamos seguros que en la próxima ocasión que vengas a México, pues vamos a buscarte para que te des una vuelta aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se te respeta y aprecia mucho, Mayari. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos estaremos viendo entonces en algún momento. Muy bien, gracias. Chao.